Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio a la última sesión de esta materia. Así, haciendo un poco de contexto, recuerden, hermanos, que hemos estado dando un panorama en esta primera etapa, en esta primera este, sesión, donde estamos reflexionando, estamos queriendo con ustedes hacer ver los elementos esenciales del llamado y de lo que implica este llamado, porque no solo el llamado compete al quien asume el llamado, sino implica una cuestión familiar, pues implica las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por eso hemos querido, con la clase primaria, primera y esta segunda, ir generando elementos o ir reflexionando y puntualizando sobre algunos aspectos de este llamado, tanto que es un llamado general, refiriéndonos a nuestra familia, como la vocación personal, ¿verdad? Y en esta última sesión pretendo revisar precisamente cómo debe ser, ¿verdad? Este trato de la iglesia, qué papel juegan nuestras familias cuando somos líderes y en especial pastores de la iglesia, cuál debe ser nuestra función. Generalmente oscilamos entre dos posturas muy, pues, podríamos decir, medianamente contradictorias. Aquellos que asumimos que el llamado, como lo tenemos nosotros, es netamente de la misma forma para cada uno de nuestros integrantes de la familia, a la esposa, a los hijos, y que la demanda de ellos hacia ellos es exactamente la misma que hacia nosotros que hemos asumido este llamado. Y está la otra postura, ¿verdad? La que aquellos que dicen, no, pues la familia, el pastor es uno y su familia no tiene nada que ver, ¿verdad? Con la iglesia, no tiene nada que ver con esta condición, así es que no hay ninguna responsabilidad de parte de la familia para con la iglesia. Obviamente, como en todos los opuestos, estas posturas, pues generalmente suelen ser, no, o no siempre tener una respuesta satisfactoria. Entonces, por eso la intención es de reflexionar un poco sobre cómo debería ser, eh, cómo es la propuesta de cómo debería ser esta relación de la iglesia con la familia. En este sentido, repito, para ir generando cultura, esta cultura, una nueva cultura en la iglesia, pero también para que tanto nosotros que ahorita somos iglesia, o en su papel cuando somos iglesia, pero también como líderes, para que a partir de una vez siendo líderes, pues lo llevemos o tratemos de que donde estemos, eh, estas, estas, estos elementos se puedan dar para que nuestras familias también puedan vivir una experiencia sana, buena de ser parte de la iglesia y de no olvidarse que son parte también del liderazgo de la iglesia. Así es que, bueno, comparto con ustedes, hermanos, la primera presentación que traigo con todos ustedes, eh, que nos ayudará a reflexionar sobre el papel de la familia del pastor de manera general, hoy en concreto en la iglesia, ¿sí? Y bueno, la familia del pastor, una parte esencial de la iglesia. La familia del pastor desempeña un papel vital en la comunidad de la iglesia, hermanos. Si bien tiene deberes y privilegios similares a los demás miembros, es importante que la congregación les brinde apoyo y reconocimiento por su contribución. Repito, el tema el trabajar, el tema de la familia en nuestros liderazgos, repito, hermanos, no siempre es sencillo, no siempre es fácil, porque requiere un equilibrio, requiere eh, prácticamente un punto medio para no olvidar precisamente que nos permita caminar en esa línea tan delgada de no caer en los extremos. Por un lado, de recordar que sí, eh, culturalmente, hablando de la cultura de la iglesia, la labor de la familia, se espera mucho de la familia del pastor, pero también por el otro lado, la realidad de las familias de la iglesia
es que también tienen sus propios, digamos, cada familia, incluyendo la del pastor, pues tienen sus propias batallas, ¿verdad? Y son personas de carne y hueso que no necesariamente son personas siempre las mejores o aquellos que se caractericen por ser, digamos, tener los más, o una vida sin problemas, sin sobresaltos. Por el contrario, entonces, hacer este equilibrio es lo que hace que siempre el tema de la relación de la familia del pastor con la iglesia sea un tema delicado porque el pastor está en medio, ¿sí? O porque el liderazgo del pastor, que es tanto de la iglesia como de su familia, pues es quien tiene esa tarea de mediar, ¿verdad? Entre entre la visión o las expectativas de la iglesia y el deber de la familia para con la iglesia. Es importante comprender, es cierto, el papel que desempeña la familia del pastor en la iglesia es muy importante, definitivamente importante. Eh, Permítame un segundo, estoy teniendo problemas. Bueno, debemos a partir del hecho de que la familia de la iglesia, a pesar de que precisamente tiene un ministerio o el cabeza de familia tiene un ministerio, no deja por eso compartir con las demás iglesias al menos tres condiciones, ¿sí? Los mismos deberes eh, que tienen todos, o sea, la familia del pastor o del líder no tendría que de alguna forma, o no tendríamos que pensar que ellos tienen mayor deber de las demás familias de la iglesia, ¿no? Tienen el mismo deber, el mismo compromiso, el mismo llamado a tener fe, el mismo compromiso a sumarse al trabajo en la iglesia, el mismo compromiso, etc. y etc., ¿verdad? Por las diferentes acciones que hay. Entonces, eh, ese es, digamos, como de entrada, pero también goza de los mismos privilegios, ¿verdad? Y en este sentido, la reflexión va más hacia el pastor o hacia el líder que hacia la iglesia, ¿verdad? ¿En qué sentido? A veces solemos ser como líderes bastante tolerantes, hermanos, o a veces queremos, y nuestra pastoral es una pastoral buena en este sentido, tolerante, paciente incluso con las personas, pero no siempre lo somos tanto con nuestra familia, ¿sí? Eh, Debemos comprender esto de entrada. Somos o tenemos la familia del pastor tiene los mismos privilegios o debería tener los mismos privilegios que nosotros brindamos a la congregación. De tal manera que a veces solemos, hermanos, eh, ser muy pacientes, por ejemplo, con que en el sentido de que somos, esperamos lo mejor de los hermanos, esperamos que, a- que cambien y los invitamos una vez, hacemos una llamada de atención, una vez, una segunda, una tercera vez, una cuarta vez, y seguimos esperando lo mejor de ellos, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, pues esta es nuestra tarea, ¿no? Y asumimos una buena actitud pastoral, pero a veces con la familia no somos igual de tolerantes, ¿verdad? Y digo, lamentablemente, lo digo a veces por mí, en mi experiencia, a veces no soy tan tolerante, tal vez con mis hijos, tal vez con mi esposa, ¿verdad? Pero a veces sí lo soy con hermanos que yo digo, bueno, son hermanos que pues no, a pesar de que ya saben de ciertas cosas, siguen teniendo actitudes equivocadas y a pesar de que se les invita a hacer un cambio, que se les invita a reflexionar, no lo hacen. Pero seguimos confiando y esperando en el Señor de que lo van a hacer. Pero repito, a veces se nos olvida que si nuestro nivel de amor, de parece que así estamos llamados a hacer, porque Dios así lo tiene con nosotros, no debemos olvidar que incluir a nuestra familia también. No debemos ser, bueno, con ella a veces somos demasiado demandantes, demasiados, a veces hasta quisquillosos, queremos que nosotros mismos les exigimos, pues que estén a todas horas, ¿verdad? Que, no sé, que se porten de la mejor manera, ¿no? Y bueno, y si le somos esta presión
que los hermanos a veces suelen tener hacia nuestras familias, pues se vuelve una situación muy difícil para nuestras familias de ambos frentes, tanto del pastor como de la iglesia. Sí, por eso repito, hermanos, esto es clave. Lo que usted haga en la iglesia, la forma en que sea con los hermanos, tiene que hacerlo con su familia. Si es tolerante, si es amoroso, si es comprensivo con la iglesia, hermanos, lo mínimo que se espera es que replique esa actitud con su familia. Repito, porque esto es un tema bastante de disociación o genera mucho problema porque disociamos mucho la demanda, a veces repito, y esto de los líderes, le exigimos mucho a la familia y no le permitimos que se equivoque, no permitimos que esto, que si se les olvidó el otro, ya lo estamos regañando, que si no cumplieron con tal cosa, ya estamos ahí, pero repito, no lo somos así en la iglesia. Y esto, repito, genera obviamente pues mucho resentimiento a veces con los propios hijos hacia la iglesia, ¿no? No olvidemos esta parte, porque ellos dicen, bueno, ¿por qué a nosotros nos exige de esta forma, verdad? Y al hermano que está una y otra vez, pues lo trata con mucho cariño, ¿no? Y entonces a veces dicen los hijos, pues yo quisiera ser iglesia de la iglesia común de todos los demás hermanos, ¿verdad? Porque ser hijo del pastor o del líder, pues no me genera ningún beneficio. Entonces pensemos en eso, hermanos, es muy importante desde mi parecer. También otra de las cosas es que no olvidemos que la familia del pastor también necesita un apoyo, ¿sí? Necesita esa ayuda, ¿verdad? Esa pastoral. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, hablando desde nuestros liderazgos, hermanos, eh, yo sé que hemos, por ejemplo, hemos en algún momento generado una cultura con nuestros hijos de que nos piden, ¿verdad? Y nos dicen, eh, que quieran hablar con nosotros. Y cuando nos piden eso, no sé, primero si lo hacen y segundo, una vez que nos los pidan, si nosotros estamos dispuestos a dejar lo que estamos haciendo y platicar con ellos. Eh, Pocas veces pasa, la verdad, y pocas veces sembramos esto en el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, o a la inversa, ¿no? De la esposa con el esposo, pero esto también es muy importante, ¿sí? Le debemos ser pastores y debemos ser considerados y recordar que ellos también necesitan apoyo. Obviamente, nuestro rol en este caso como padre, sin duda, es quizá lo primero, ¿verdad? Pero también como pastor, hermanos, ellos requieren, porque si no, entonces, ¿quién es su pastor? Y ellos tienen que siempre que seguirnos, o generalmente seguirnos, sobre todo cuando son más pequeños, o en cierta edad todavía, ¿verdad? Que están bajo el yugo de los padres, y van con nosotros a la iglesia, ellos requieren un pastor y si yo nada más juego el rol con ellos de padre, y olvido esta tarea de ser pastor con ellos, pues por eso ellos muchas veces pues no aman la iglesia, no conciben la iglesia como debe ser. Yo debo entender que es cierto, soy padre antes que pastor con ellos, porque mi pastor es una función y en este caso, en el caso de ser padre, ¿verdad? Pues es algo que Dios me ha permitido como una tarea específica con ellos, pero yo debo ser pastor también con ellos, ¿no? Si no, no nos puede pasar como lo que se decía de que cuenta de una niña, quizá lo han escuchado en otro contexto, pero se decía que una niña le decía a su papá, pastor, en algún momento le empezó a decir, papá, ¿cuánto ganas la hora, no? Quizá ustedes lo han escuchado de otra forma, pero y que la niña, el papá, pues no le prestaba atención, ¿verdad? Él estaba ocupado en sus cosas. Y en el día o constantemente le hacía esta pregunta, que cuánto ganaba por hora él en su trabajo. Y él muy ocupado en las tareas, ¿no? Él era el pastor y todas las labores que tenía que hacer, la gente que tenía que atender. Entonces, generalmente no le prestaba atención. En algún momento, pues llegó a colmar su paciencia, ¿verdad? Y un tanto molesto le responde, bueno, ¿y para qué quieres saber cuánto ganó a la hora? Dice, como pastor. Y ella le dijo, porque quiero ahorrar para que pueda pagarte una hora y me prestes esa atención.
mí. Y es cierto, a veces, repito, hermanos, no tenemos ese tiempo para los hijos, no tenemos ese tiempo como pastores para nuestra esposa, ¿verdad? Y eso es algo que no debemos olvidar. La familia del pastor, tanto para nosotros como en la iglesia, debe comprender que tiene los mismos deberes en la familia del pastor, no tiene más ni menos, tiene los mismos deberes porque son creyentes, porque son miembros y porque son discípulos de Cristo como todos los que asistimos a la iglesia. Tiene los mismos privilegios, o sea, que debe ser considerada y tolerada y todo lo que pueda de alguna forma entenderse como privilegio en la iglesia, ellos tienen un nuevo privilegio. Y tercero, ellos también necesitan apoyo de parte de nosotros y de parte de la iglesia, como lo requeriría cualquier hermano, ¿verdad? Cualquier hermana, cualquier persona que esté en una necesidad. Así también la familia del pastor lo requiere. Eh, no debemos olvidar también que la familia del pastor también necesita trabajar su vida espiritual, ¿sí? Y aquí, repito, tanto el pastor como la iglesia también debe serse consciente de eso, hermanos, porque la iglesia es muy fácil para demandar a la familia del pastor. La iglesia espera que se les dé, la iglesia espera, tiene una actitud un tanto, no todos, porque la verdad es que no son todas las iglesias, pero mayoritariamente la iglesia espera que tanto el pastor como su esposa, como sus hijos, den, ¿verdad? Ofrezcan y puedan, pues sí, dar de sí hacia ellos. Decía una persona, Ya me cansó la paciencia, mi yerno es un pendejo. sobre, O sea, a ver, no por ahí, tiene. alguien tiene un micrófono, hermanos, sí, para que no lo, eso, gracias. Él les decía, y a veces demanda, había una persona que decía, bueno, a nosotros a ver, era esposo del pastor, y decía, referente a esto, ella decía, bueno, nosotros también los hermanos nos piden lo mismo como al pastor. Decía, el único que le pagan es a él, ¿sí? Nosotros no nos pagan, entonces, pero nos piden lo mismo que él o nos exigen como les exigen a él. Y es cierto, o sea, no olvidemos, debemos olvidar tanto la iglesia como nosotros como pastores, nuestra familia requiere un crecimiento espiritual. La fe, hermanos, no crece espontáneamente. La fe no se va a dar en nuestros hijos si nosotros no la cultivamos. Debemos dedicar tiempo y así como lo hacemos a desarrollar la fe, la propia fe de nuestra familia. Y esto debe comprender la iglesia. Nuestra familia no es que haya nacido ya cubierta, ¿verdad? Ni completa en cuestión de lo que tiene que ver con su haber en la fe. Por el contrario, ¿verdad? Al igual que muchos, pues van creciendo, ¿verdad? Así como nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, ¿verdad? Nuestra familia, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro mucho, se los digo sinceramente, hermanos, a muchos pastores que sus esposas no eran de la iglesia, que sus esposas este, no eran de la fe y que están ahorita con ellos. Esto de verdad es una situación sorprendente, muy, muy digna de mencionar porque de alguna manera ha habido este tiempo, qué bueno, y bendecimos a Dios por estos pastores y líderes que han enseñado, que han llevado a su familia, a su esposo, a su esposa en este caso, a crecer y y que acepten, ¿verdad? Un llamado como esto es algo importante y digno de ser reconocido. Porque, repito, hermanos, la familia del pastor necesita desarrollar la fe en sus personas. El pastor, por mucho que prediquemos, hermanos, lo que decimos, esto nuestros hijos lo toman, es cierto. Yo, mi niña que tengo de 9 años, mi niña, ella es muy, muy hábil para percibir y para escuchar los sermones. Sin embargo, eso no lo es todo, ¿verdad? Tenemos que dedicarles tiempo en casa a enseñarles, a mostrarles, a explicarles.
y a dedicar tiempos para que ellos aprendan a vivir su fe, porque eso lo necesitan también, al igual que cualquier hermano de la iglesia, ¿verdad? Pero en esta tarea que hablamos específicamente de la familia del pastor, nuestra tarea como pastor y de la iglesia también, hermanos, es desarrollar, ¿verdad? Creer, ¿verdad? Y no esperar que los hijos del pastor sean perfectos, no, porque la fe, repito, no es algo que se da en la nada o no es algo que se otorga de una vez y total, no, sino que se va dando. Yo recuerdo de una anciana de la iglesia que en una iglesia donde estuvo mi papá pastoreando, nosotros éramos hijos, nosotros éramos niños y pues era una hermana que como muchos a veces tenía una mala concepción de lo que debían ser los hijos del pastor. Y recuerdo que siempre que estaba muy atenta a cualquier cosa que hacíamos mal, para decirnos, ay, el famoso adagio, ¿verdad? De que hijo de pastor, lo peor. Y entonces, ¿por qué? Porque ella creía que pues nuestra fe ya estaba cumplida y que nuestro compromiso, nuestro hacer ya tenía que ser como de una persona probada en su fe, madura en su fe, cuando no, ¿verdad? Porque pues estábamos, yo me recuerdo tener unos 6 años, 7 años, ¿verdad? Y la familia de todos requerimos un proceso así. Entonces, no olvidemos, la familia del pastor necesita, en este caso, desarrollar su propia fe también, necesita reconocer sus dones, ¿no? En este caso, muy concretamente, la esposa del pastor, este, muchas veces se les suele asignar roles, ¿verdad? Y poner en lugares donde no necesariamente es, están sus dones, ¿verdad? Ah, porque esperamos que la esposa pues tenga que cumplir, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿no? Generalmente decimos, pues es la esposa del pastor, tiene que estar al frente de la femenina, ¿verdad? Tiene que estar al frente de los niños o de la femenil. Y a lo mejor la esposa del pastor o la esposa de nuestros líderes no tengan esa vocación, no tengan más bien esa vocación, ese don para trabajar con las hermanas o con los niños, ¿no? Pero tal vez tendrá otros dones y debemos conocer cómo buscamos, sobre todo en este nuevo modelo de iglesia, que todos seamos movidos por los dones y habilidades que Dios nos dio y no decir, bueno, pues tú vemos que tienes don para esto, pero ni modo, te vas a poner ahí porque ahí haces falta. Y es cierto, hermano, los dones, como alguna vez lo hemos platicado, no están en función de nosotros, sino en función de la necesidad. Y que cuando hay necesidad hay que suplir esas necesidades, hay que servir en esos lugares sin importar realmente si a veces somos del todo los mejores para eso, cuando hay la necesidad. Pero cuando esa necesidad no es presente, sino hay la posibilidad en las iglesias que los espacios, los trabajos, los lugares sea en función de los dones, habría que aprender a respetarlos y repito, hablando de la familia del pastor, no encasillarlos, no dejarlos en un solo lugar, sino saber que tienen un lugar específico según los dones que Dios le haya dado a cada uno. Bueno, comprender, hermanos, también la iglesia debería reconocer y apreciar los sacrificios que la familia del pastor hace al apoyar el ministerio, mostrando gratitud y aprovechando sus contribuciones. ¿Sí? Digo, esto es quizá algo que de las cosas que más tendríamos que trabajar en favor de las familias, de los líderes, de los pastores, aprender en la iglesia a reconocer su sacrificio del trabajo de nuestras familias, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, repito, como iglesia, como congregaciones, solemos no reconocer tanto, ¿verdad? Este sacrificio que nuestras familias hacen y generalmente, pues, asumimos que esa es su tarea y como les he dicho ya en repetidas ocasiones, si somos o si somos justos, si somos ecuánimes, si somos incluso correctos en el ámbito refiriéndome a las cosas de ser imparciales, de dar a cada quien lo que corresponde. Sí exigimos mucho, pero poco reconocemos los sacrificios que hacen las
familias del pastor, la familia del pastor. Así es que, bueno, no olvidemos estas tres cosas también. Ellos necesitan desarrollar su fe, necesitan estar en función de sus dones, donde pueden estar trabajando y es importante que se les reconozca su sacrificio y su trabajo en favor de la iglesia. Eh, ¿Qué cosas prácticas debería estar haciendo la iglesia? Que la iglesia debería comprometerse, hermanos, con la familia del pastor. Ellos necesitan también este esta cercanía, ¿verdad? De ellos, como hemos dicho, este apoyo práctico hacia las personas, ¿verdad? Eh, Muchas veces, hermanos, no conocemos, no, no sabemos de verdad lo que puedan estar viviendo. Así como cada familia de la iglesia lo requiere, nuestra familia, las familias pastorales también lo requieren, hermanos. Como en la conexión, por ejemplo, el que reciban una llamada, ¿verdad?, de parte de los hermanos o de las demás familias de la iglesia, no para quejarse, no para dar sí, una queja, ¿verdad?, o algún asunto de la iglesia, sino simplemente para decirle, hermanos, hermana tal, o a sus hijos, ¿verdad?, del pastor, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo se sienten? este, Así como todos en la iglesia, en general, hermanos, necesitamos esto. La familia del pastor sin duda lo necesita y a veces es quien más lo necesita. Esta parte de la conexión, de la conexión cariñosa, telefónica, es importante. No está de más, ¿verdad? Sobre todo y que estamos eh, con las redes sociales y es un recurso pues bastante usual ya. Todo el mundo tiene la posibilidad, pues hoy más que nunca la familia del pastor necesita también ser atendido, ¿verdad? Que alguien escriba, que alguien le mande un mensajito, que alguien pueda hacerse presente así. Como repito, todas las familias de la iglesia lo necesitan, la familia del pastor también lo requiere. Visitas cariñosas, hermanos. Eh, Sobre todo, ¿verdad? Cuando el pastor no está o cuando eh, hay alguna situación extraordinaria en la familia, ¿verdad? A veces no sabemos, y esto es algo un mal, creo que de la iglesia y de todos, por eso hago hincapié en que deberíamos hacerlo con todas las familias de la iglesia, este, porque a veces no sabemos qué está pasando, ¿no? Y a veces no conocemos las las dinámicas de la familia y a veces los hermanos, la familia está pasando del pastor pues por alguna situación, por alguna pérdida, por alguna cuestión que no siempre se comparte, ¿verdad? Que no siempre se puede decir o por una necesidad, que no siempre se puede estar ventilando a los cuatro vientos y entonces a veces es importante la familia del pastor también necesita esa visita, ¿verdad?, cariñosa de la iglesia, también necesita y requiere que se llegue y que se le eh, apoye, ¿verdad?, se le abrace a los hermanos. Eso es la comunión que Dios esperaría. Así como dice en la tercera parte, una asistencia oportuna. Yo de las experiencias en este sentido, hermanos, ¿qué más puedo decir de parte de Dios, obviamente, y que se materializó en los hermanos? Yo recuerdo al menos pues sí, voy a hablar de nuestras experiencias, que como hijo de pastor, hermanos, me tocó vivir no, sobre la providencia de Dios, pero de esta cuestión que se manifestó en la asistencia oportuna de alguien en su momento fue el hecho de que en casa nosotros, cuando vivimos en la familia, cuando yo viví en mi familia paterna, este, pues mi padre, pues éramos 7 hijos y dos de ellos eran 9, mi papá y mamá. Entonces siempre una familia tan grande, pues se batallaba con la cuestión económica. Y recuerdo que en algunas ocasiones la, pues la necesidad
apremiaban a más de lo normal, más de lo común. Y recuerdo al menos un par de veces escuchar, a pesar de que yo era un niño de mi mamá, escuchar literalmente, hermanos, pues no sé qué vamos a comer porque hoy no tenemos nada que comer. Y, y recuerdo y bendigo a Dios por ello, porque en esos momentos, hermanos, eh, Dios me permitió experimentar a mí, obviamente en familia, esa asistencia oportuna de Él a través de los hermanos, porque precisamente en esas ocasiones eh, no faltaba quien llegara a la casa, a la puerta y tocara, vivíamos en la casa pastoral, y le dijera a mamá, oye hermana, pues me hice de comer esto y le quise compartir. Y así una, dos, tres veces, tres hermanos. Y en ese día que no teníamos que comer, literal, no teníamos que comer, terminábamos teniendo lo suficiente. Pero lo más importante, hermanos, y lo más maravilloso es haber sentido la asistencia oportuna de la iglesia, de decir, justo cuando no teníamos, justo cuando no sabía, no, y la gente no sabía, la iglesia no sabía, la gente no sabía, los hermanos llegaron justo ahí cuando no teníamos lo necesario. Entonces, estas experiencias, obviamente, hermanos, hacen que la familia del pastor se sienta comprometida, ame la iglesia, ame a Dios, ¿verdad? Cuando la iglesia aprende a estar oportunamente, asistir, apoyar a la familia del pastor en estas condiciones, ¿no? O que a veces, pues no tiene el pastor para los útiles de los hijos, ¿verdad? Como está, por ejemplo, en esto, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando íbamos a la escuela, pues íbamos al menos cinco hijos, ¿verdad? Y bueno, si hoy con dos yo me las veo difíciles cada vez que entran a la escuela por la de los útiles, y bueno, yo creo que todos ustedes también, eh, ahora imagínense cinco o seis hijos estando en la escuela, y que en momentos como esos la iglesia aprenda a decir, hermano, o a la familia del pastor directamente, mira, te voy a apoyar con esto, o hacerse presente de alguna otra forma, esto se vuelve una experiencia de mucha bendición, de mucha edificación y sobre todo de mucha filiación, hermanos. El vínculo, la relación se vuelve muy estrecha de mucha gratitud. Así es que esto no debemos olvidar, la familia necesita ese apoyo práctico, necesita ser atendida, necesita esas llamadas de la iglesia. Si usted en este momento no es líder y es iglesia, piense en la familia de su pastor, piense, eh, había alguien que una vez dijo, llegó y nos dijo, hoy estaba sentado en un buen restaurante, dice, y pensaba, pues, pedir una buena, pues sí, un buen platillo, una buena comida, dice. Dice, pero algo pasó por mi cabeza y me hizo preguntar si la familia de mi pastor tenía lo necesario para comer. Dice, y mejor me salí y vine a preguntarles, dice, este, si, cómo estaban. Eh, la iglesia tendríamos que ser como iglesia, porque somos iglesia, jugamos estos dos roles. Por un momento somos líderes, pero por el otro somos iglesia también. No debemos olvidar a nuestros líderes. Últimamente, y esto quizá lo digo en detrimento, bueno, y ha ido en detrimento cada día más la actitud de muchas familias y de consideración hacia los pastores, pero eh, hay como esta equivocada idea que el pastor pues, está muy bien. Incluso algunos hermanos dicen, no, pues la vida que se da el pastor, una vida bien buena, ¿verdad?
No, hombre, qué privilegios tiene ese pastor, ¿no? Y de repente, como que eso hace que digan, no, pues sí que va a tener necesidad, ¿verdad? Pero yo le invito y es bueno, hermanos, y hacer esta parte porque, eh, como dice la palabra, si somos capaces hoy como iglesia que estamos aquí de dar, de compartir, también seremos capaces de recibir cuando en su momento tengamos que hacer esta labor desde esta posición. Y no, y usted piensa en la familia de su pastor, si usted tiene un pastor en este momento, eh, piense, ¿tendrá lo necesario para comer? ¿Cómo se las ve? Si tiene hijos, ¿cómo se las ve con lo que tiene que pagar? Y acérquese con él, pregúntele, hermanos. De verdad es una situación buena, hacer este ejercicio, el poder comprender y ver al pastor y a su familia, que son de carne y hueso, que son gente que a lo mejor yo pueda tener opiniones distintas a de él, a lo mejor no me guste cómo hace ciertas cosas, a lo mejor su predicación no me sea tan grata, a lo mejor sus formas, más allá de todo eso, usted no deje de ver y no deberíamos dejar de ver en él esta condición de vulnerabilidad y de ser humano. Pregúntese siempre si eh, piense en él, ¿verdad? Piense en quien está al frente, quien, como dice el texto, ¿verdad? Quien vela por nosotros, la carta del apóstol Pedro, quien vela por nosotros. Y si usted puede hacer esto y generar una cultura distinta. Me refiero a buena relación entre, entre nosotros como iglesia y la familia del pastor, atendiendo así, ¿verdad? Y atendiéndonos entre todos, te aseguro que las cosas pueden ser mejor, pueden ser de una manera diferente. Así es que, pues esto, hermanos, es lo que podemos decir, ¿verdad? En este sentido. Y bueno, digamos, uh, ¿por qué es importante? Qué otra acción, qué otra función hace la familia del pastor en favor de la iglesia y en favor del mismo pastor, ¿verdad? Pues que es un tema de la familia del pastor junto con el pastor, ¿verdad? Pues tiene un ministerio es un liderazgo en términos generales compartido. O sea, eh, está siempre apoyándonos, en este caso la esposa del pastor, nuestras esposas, nuestros hijos, o si somos mujeres, o las que son mujeres también, pues el apoyo de la pareja, de los hijos es importante. Y su ministerio compartido. Y debemos agradecer mucho a Dios por ello, hermanos. En verdad, como les decía hace un momento, la atención hacia nuestras familias debe ser importante, prioritario, porque con su ayuda, con su participación, eh, eh, podemos o logramos mucho más que si nosotros solitos lo hiciéramos. Eh, en verdad, al menos yo he escuchado muchos testimonios y yo lo vivo también en experiencia personal. Mi esposa generalmente su apoyo es preponderante en todos los sentidos. Muchas veces me permite, ella ve cosas que yo no logro ver, distinguir cosas que por- para mí pasan desapercibidos, pero también ella es quien pues nos anima, nos da aliento cuando las cosas están complicadas, con quien pues tenemos que cargar, ¿verdad? También a veces con las problemáticas, con muchas otras cosas. Ella es la que tiene que o carga con esta parte. Entonces, de alguna forma tenemos un ministerio compartido y creo que gran parte de lo que hacemos en el ministerio se debe a nuestra familia y en especial a la pareja por el esfuerzo
que ellos nos brindan en este trabajo. O sea, hay amor y apoyo mutuo en cuestión de la familia, y por eso debe haber esta o debemos comprender que hay un liderazgo compartido, porque ese amor hacia nosotros se extiende hacia la iglesia, ¿verdad? O a la inversa, ¿verdad? Mucho de lo que ellos hacen en servir a la iglesia lo hacen por nosotros también, por la familia, ¿verdad? Porque saben que somos pastores y se esfuerzan, por eso también se esfuerzan. Entonces, esta tarea de las familias de la familia del pastor debemos tenerla muy en alto, y pues también son parte de este proyecto que se une a la iglesia, ¿no? Como una unidad, como una comunidad unida, este, y bueno, permite, ¿verdad?, la cohesión en la iglesia. Incluso a veces, hermanos, la iglesia nos, perdón la expresión, a veces tolera muchas cosas del pastor por la bendición de la familia, porque entiende su rol, porque entiende lo difícil de ser padre, ¿verdad? De una familia, este, porque entiende muchas cosas, ¿no? Y a veces la iglesia nos favorece con su consideración, con su cariño, con su tolerancia, precisamente y gracias a el hecho de la familia, ¿sí? O sea, o por nuestra familia. Entonces, también incluso eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, en términos generales, hermanos, podemos seguir o ir diciendo que la familia del pastor tiene todo esto, todo esto que hemos dicho, toda esta función y estos elementos hacen que tengamos el cuidado, como también lo hemos dicho, de esa relación y del cuidado que nosotros tengamos tanto como pastores hacia la familia, nuestra familia, como de la iglesia hacia también nuestra familias. Por lo tal, la idea de todo esto es que pues, podamos tener expectativas eh, eh, realistas, ¿verdad? Expectativas eh, correctas, eh, que esto, consideraciones, que esto que hemos dicho nos permitan entender, ¿no? Hacia la familia y tener expectativas realistas, eh, como cuáles, bueno, pues no emitir juicios, ¿verdad? Contra 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 la familia del pastor, sobre todo si no hay, ¿verdad? Una razón para hacerlo. Este, no de eh, o sea, juzgar eh, a partir de parámetros que ni la iglesia misma está dispuesta a hacer, ¿verdad? Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Qué otra de las cosas? ¿Cómo podemos tener un trato adecuado con ellos? Pues evitar tener juicios hacia las familias del pastor si no conocemos, si no sabemos. Y es más, si no está en nuestra competencia hacerlo, no tenemos que hacer esta tarea. Una aceptación incondicional, eh, porque son personas, porque son seres humanos, porque son nuestros hermanos, ¿verdad? Y porque son hijos de Dios al igual que toda la iglesia y son parte de nosotros. Entonces, eso es importante, no juicios, no una aceptación incondicional de la familia, de la iglesia. Debemos tener gracia y tolerancia para con ellos, hermanos, sin duda. Y como decíamos, apoyo mutuo en todo momento hacia la familia, repito, de el pastor. Y bueno, de tal manera que esto genere relaciones vitalizantes, hermanos, eh, entre la congregación y la familia del pastor, eh, y haya esa dependencia e interdependencia, de tanto la familia se sabe amada por la iglesia, se siente
agradecida con la iglesia, se siente comprometida con la iglesia, como la familia del pastor hacia la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia hacia la familia del pastor. La iglesia sabe que tiene un compromiso delante de Dios con ellos, de verdad, hermanos. Dios, si nosotros no cuidamos también esa parte, nos demandará, ¿verdad? No solo con lo que hicimos con sus pastores, sino con a su familia. Solemos decir mucho, el pastor dará cuentas de sus ovejas, es cierto, pero también, hermanos, Dios demandará de nosotros y de nuestro compromiso comunitario, ¿verdad? Nuestra tarea en favor de los otros y en especial de los que nos presiden, como dice en el Nuevo Testamento. Así es que todos estamos internamente relacionados, hermanos, y dependientes, todos somos dependientes los unos de los otros. Imagínense si así nos concebimos, si así nos percibimos, pues obviamente la convivencia, la comunión de la iglesia va a ser mucha y muy profunda, ¿sí? Pero si la familia del pastor no se siente comprometida porque la iglesia no la tiene atendida, no le interesa, pues el pastor siempre va a estar dividido, ¿verdad? O si la familia del pastor solo hace lo que tiene que hacer por compromiso, ¿verdad? Su trabajo no va a ser eficiente. O la iglesia solo hace lo que le compromete o lo que considera que tiene que hacer, pues tampoco está cumpliendo, ¿sí? Entonces, por eso cuesta a veces que la iglesia misma crezca cuando no hacemos esto. Congregación y familia del pastor deben estar unidas en una alianza que genere vida, ¿sí? Además, de esta manera debe ofrecer apoyo y cuidado y la familia del pastor contribuir con sus dones y sus habilidades. Así como, repito, la familia del pastor, eh, tenemos que este, en este caso, bueno, de parte perdón, de la iglesia, esta gratitud y este reconocimiento, y de parte de la iglesia y de la familia del pastor, pues mostrar ese amor y ese sacrificio, ¿verdad? Que la iglesia de a veces demanda, pero con respaldo. No es lo mismo que yo pueda exigir o que yo pueda pedir y esperar lo mejor de la familia del pastor cuando también estoy presente, cuando los apoyo, cuando puedo contribuir en su mejor desarrollo, puedo exigir algo de ellos o puedo esperar lo mejor de ellos, pero yo estoy apoyando a eso, a decir, solo espero lo mejor de ellos, pero no doy nada, ¿verdad? Entonces es como que falta de congruencia en nuestro ser y en nuestro hacer. Entonces por eso, cuando la iglesia muestra gratitud y reconoce, la familia del pastor demostrará amor, compromiso y sacrificio con la iglesia. Así es que a veces pasa que llega o está el pastor, ¿verdad? Y muchos dicen, ay, es que pues tu familia nunca se supo adaptarse, o su familia nunca se sintió cómoda, o su familia siempre no le gustó esta iglesia, o su familia siempre se sintió de la alta. Y empezamos a decir muchas cosas en este sentido, pero no decimos, es que la iglesia no fue capaz de abrazarlo, es que la iglesia no fue capaz de ponerse en sus zapatos, ¿verdad? Es que la iglesia no fue capaz de darles la atención que ellos requerían. Solemos echar la culpa, ¿verdad? Y si esa familia, no, esos hermanos no ayudan al pastor, no, su familia ni siquiera, no hacían nada, pero ¿qué tal nosotros hacemos o hicimos en favor de ellos? Porque es un trabajo y un compromiso recíproco, como lo hemos ido viendo a lo largo de esta presentación. Promover la unidad y la comunidad, esa es su tarea de la iglesia, y de esa manera, en la tarea de la familia del pastor, hay fortalecimiento en el liderazgo del pastor. Porque imagínense un pastor que se sabe amado por su iglesia, pero que además sabe que la iglesia ama a su familia, hermanos, es un pastor a todas luces que va a estar trabajando en la iglesia, cuidando a la iglesia, amando a la iglesia, y se va a sentir muy contento y va a ver todo esto va a generar pues comunión, una comunión vitalizante, ¿verdad? Un amor fraterno,
una comunión sin cena, y bueno, y todo esto va a implicar en que la gente se sienta a gusto, que sepa que se habla con verdad, que no se les miente, que no se trata de hacer las cosas por hacer, de quedar bien, porque lo ven reflejado de la iglesia hacia el mismo pastor y de la familia del pastor hacia la iglesia. Entonces, imagínense, hermanos, cómo esto es tan importante que implica, pues implica todo esto, o sea, implica eh, desde lo más pequeño que podría ser, o lo más cercano al pastor que puede ser su familia, hasta la forma de ser iglesia, ¿sí? Entonces decíamos, si una iglesia ama, procura la familia del pastor, eso va a hacer que el pastor se sienta agradecido, contento y sin la necesidad de estar decir, y velar, bueno, qué quiere mi familia, no va a tener que tener, no va a estar en ningún momento en una disyuntiva o mi familia o la iglesia, o les doy a ellos lo que necesitan o atiendo a la iglesia. Esto es algo común, hermanos, y esto ha pasado muchas veces. Muchos pastores han tenido que decidir o le doy lo necesario a mi familia o trabajo en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia o no suple o la iglesia, lejos de ayudarme, de apoyar a mi familia, hace lo contrario. Entonces, ojalá podamos como iglesia ir cambiando estas formas y esto va a fortalecer a nuestros líderes, hermanos, y con mucho más fervor y compromiso van a poder servir a la iglesia. Yo creo que todos los que estamos aquí como varones, si vemos que a nuestra familia, a nuestros hijos los respetan, nos tratan bien, eh, igual que nuestras familias, nuestra esposa hay ese respeto, esa consideración, el tomarlos en cuenta, pues nos vamos a sentir contentos, ¿verdad?, de estar ahí y de querer seguir contribuyendo a la iglesia. No así cuando la familia no nos apoya o la familia no quiere ir porque en la iglesia hay pleitos, porque ya hubo que la esposa del pastor, que la hija del pastor, que el hijo del pastor. Eso obviamente hace que el pastor pues en lugar de estar pensando, ¿verdad? En en cómo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pues su esfuerzo, su, su vitalidad vaya, bueno, ¿cómo soluciono este problema, ¿verdad? De mi hija con la hermana, de mi esposa con con la otra hermana, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, por eso, si la iglesia se ocupa, ¿verdad?, en ayudar a la familia del pastor y de esa manera el Señor fortalecerá el liderazgo y ayudará en este liderazgo a nuestro pastor y a todos los líderes que son de nuestra iglesia. Así es que, hermanos, bueno, hasta aquí vamos a ir dejando nuestra presentación de esta noche. Y bueno, permítame un segundo. Y bueno, hermanos, repito decir en un sentido de a manera de conclusión que es muy importante entonces eh, que tanto como líderes, seamos líderes en la función que hagamos, si somos pastores, cuanto más, pero también o como iglesia tengamos presente que la familia del pastor o la familia que acompaña el trabajo de liderazgo, no la debemos olvidar, siempre debemos tener presente, hermanos. Primero, porque es parte, como dijimos, de la iglesia, necesita como lo hace la iglesia y, y debemos nosotros también verlo desde esta visión como iglesia, si somos líderes, sobre todo si somos pastores, ver con las mismas necesidades, con las mismas situaciones, cómo veríamos a alguien de la iglesia. Segundo, porque en la medida que hacemos esto, podemos como iglesia y como líderes al atender a las familias, al pensar en ellas, al darles su lugar, podemos también
permitir que nuestros líderes, si nosotros somos como iglesia, se concentren en esta tarea, destinen con mayor compromiso su esfuerzo hacia la tarea primordial de la iglesia y no tengan, ¿verdad?, que estar viéndose en la encrucijada entre o atiendo a mi familia o atiendo a la iglesia o trabajo para mi familia o trabajo para la iglesia. Y esto es algo que se da mucho, hermanos. Entonces, si la iglesia aprende o aprendemos a valorar, como decíamos, a reconocer y a compartir con, en este caso, pues todos los que llevan el liderazgo en cuestión de sus familias, eso también, hermanos, va a traer bendición, porque no solo la familia del pastor, sino la iglesia en general se va a ver bendecida, hermanos, con que el pastor esté haciendo un mejor trabajo, contento de saber que su familia está bien, está estable en una iglesia que les aprecian, que una iglesia que se ocupa, que se preocupa y que es una iglesia que sobre lo más importante es que sepa que lo que busca es que tanto con el apoyo de la familia, el pastor y la iglesia puedan crecer y puedan salir hacia adelante. Esto no significa, repito, hermanos, querer eh, hacer o suplir la responsabilidad del pastor como cabeza de hogar, como líder, ni tampoco se trata de ver en ellos o de tratar al pastor o a su familia con conmiseración, este, o como con lástima, va a decir, ay, pobrecito, no, no, no. Se trata de que seamos justos y ecuánimes con nuestros hermanos que son parte, repito, de la iglesia, que son parte de un liderazgo en la iglesia y que debemos entenderlos y amarlos de esa manera. Y que al hacerlo, repito, pues tenemos la oportunidad y la bendición de que todo esto que hagamos será para el bien de la iglesia, para el bien de ellos como familia, para el bien del pastor y en términos generales, hermanos, será para el bien del crecimiento del evangelio. Así es que, hermanos, bueno, pues hasta aquí, hermanos, nuestra última sesión. Creo que esto nos permite, hermanos, tener una idea para ir cerrando de cómo debe ser, ¿verdad? En nuestro proceder de la familia del pastor con la iglesia y de la iglesia hacia la familia del pastor. Nosotros como líderes, ¿qué función jugamos, verdad? En ese punto medio y qué es lo que debemos promover y cómo generar una cultura diferente en las iglesias. Una cultura que, por un lado, sea capaz de, si bien, sí cuestionar, sí motivar, pero también que sea una iglesia que sea capaz de ofrecer, de ayudar y de dar lo mejor que pueda tener, ¿verdad? Entonces, pues en este sentido, repito, hay que hacer cultura, hay que hacer una visión distinta eh, para pensando en nuestros pastores y pensando en aquellos que habrán de ser nuestros pastores. Pues hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita ir creciendo en todos los ámbitos de la vida y en especial de lo que tiene que ver con el trabajo o con el ministerio. Pues voy a dejar de grabar por cuestiones del espacio y